El legado del que venimos comentando se suscribe a los dos elementos que son indispensables en la vida: lo que tiene que ver con lo material y lo que tiene que ver con lo espiritual. Hemos de entender que no todos los padres piensan en la herencia espiritual, sino en la herencia material, de que tenga bienes, posesiones, y todo eso agrada a Dios. Sin embargo, debemos ya de desarrollar la capacidad, el entendimiento de que lo material se termina con la vida. Lo único que queda como riqueza es lo espiritual, pero no cualquier herencia espiritual, porque ámbitos espirituales están en el mundo. Y si lo vamos a reducir, dos fuerzas espirituales, y son antagónicas. Eso es el reino espiritual de Satanás y el reino espiritual de Cristo. Satanás conquistó, y Dios en su soberanía, cosa que muchos no entendemos, los teólogos nos han tratado de explicar, que Dios le dio potestad a Satanás, le dio gobierno a Satanás. ¿Por qué? Porque lo que originalmente fue puesto en las manos del hombre, el hombre lo cedió a Satanás. O sea que hubo una transferencia de parte del hombre a Satanás. Y Satanás ahora rige. Y a Jesús se atrevió a decirle: todo esto te daré, enseñándole los reinos del mundo, si postrado me adorares. Jesús supo eso. Y por eso vino. Lo hizo de una manera personal, tangible, para que pudiéramos entender que el que iba a pelear por estos valores espirituales y llevarlo al punto correcto sería Él. Él daría su fuerza y su rostro ante Satanás, el que rige el presente siglo. Entonces usted, como creyente, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ha pasado del reino de la muerte al reino de la vida. Y esta es la herencia por la que nosotros, los padres, tenemos que esforzarnos a hacer lo mejor de nosotros, sabiendo que la operatividad al final es de Dios. Nosotros solamente debemos de cumplir con la porción que nos corresponde, y lo demás lo hará el Espíritu Santo, y lo está haciendo el Espíritu Santo. Me llamó mucho la atención, como les dije en el sermón pasado, que se levantó después otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Ellos podían tener lo material y en sí estaban disfrutando de los asuntos materiales, porque al entrar a la tierra prometida, todo les llegó en bandeja, como decimos. Sembrados que no habían sembrado, frutos que no habían ellos trabajado, fueron y tomaron el fruto de la tierra. Y casas que ellos no habían construido, entraron a tomar posesión de las casas. Tenían todo, pero descuidaron la parte relacional, espiritual con Dios. Y esa historia es una historia repetitiva. Cuando el hombre se encuentra en un estado de bonanza, tantas veces le ha dado la espalda a Dios. Porque el hombre ha aprendido que todo reside en su potencial, que todo reside en lo que él determina hacer o ser. Esa es la filosofía
humanista a través de los tiempos. Lo que yo he aprendido y se lo recuerdo a cada uno de ustedes y de ustedes, lo que Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo logro, toda conquista, todo éxito, aprendamos a rendirlo a los pies de Él y rindámonos, porque esto es lo opuesto del enemigo. El enemigo no rinde lo que tiene a los pies de Dios. Y esa es la conducta de muchos. No rendir lo que es y lo que posee a los pies de Dios. Aprendamos nosotros, los seguidores de Jesús, a decir y a declarar: toda buena dádiva proviene de ti, oh Dios. Y ayúdame a tener un corazón agradecido, Señor. Porque al final, desnudo regresaré, porque así vine la primera vez a la tierra. Y eso dice la palabra de Dios. Entonces se levantó esa generación que no conocía a Dios. Y eso se puede repetir. Y se ha repetido en la vida de familias cristianas, de hombres de Dios. Se ha repetido. Y no lo digo con algarabía, lo digo con pena y tristeza. Aún los líderes en las congregaciones que fueron amados, estimados, bien visto en las congregaciones, su descendencia segunda, tercera, no conocieron del Señor. Se apartaron del Señor. Y esa es parte de la estrategia del maligno, reducir el proyecto de Dios, el cual está determinado, llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Ha desistido Dios de eso? No. El proyecto sigue en marcha. Hay creyentes que tienen vida y porque tienen vida están en la operatividad de la gestación de nuevos creyentes. Para que en el día del Señor de toda tribu, pueblo y lengua puedan aparecer hombres y mujeres adorando a Dios. ¿Sueña usted con estar en la presencia de Dios y su descendencia en adoración y en alabanza por la eternidad? Véase con su esposa, véase con sus hijos, véase con sus nietos, que estamos en la presencia de Dios en alabanza y adoración, pero no esperemos vernos en el cielo para esa práctica. Deberíamos de practicarla desde ya. La pregunta del Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? Quiero decirles que sigo en mi mente pensando un día traer un mensaje relacionado. Ya hace bastante que estoy pensando en eso. Y por ratos me asomo y digo, bueno, vamos a cambiar la pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y la vamos a convertir en: ¿dónde está tu cónyuge? O llevarla: ¿dónde está tu hijo? ¿Y qué vamos a responder a la pregunta esta? Queridos hermanos, abramos los ojos del entendimiento y tengamos conciencia de que hay una amenaza muy interna hacia nuestra familia, impuesta por el sistema de este siglo, que es el sistema de Satanás. Para cambiar esa condición, esa historia, yo les presenté algunas acciones que debemos de cambiar. Cambiar esa vida espiritual vacía. Cambiar esa vida espiritual sin compromiso. Cambiar esa vida espiritual sin contenidos de fe. Cambiar esa vida espiritual sin gratitud a Dios. Cambiar esa vida espiritual sin reverencia a Dios. Cambiar nuestra vida espiritual sin obediencia a la palabra de Dios. Cambiar el mal testimonio que estamos dando a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Que cuando pregunten por nosotros, nuestros hijos y nietos no se avergüencen de lo que nosotros somos o dónde estamos.
Ahora, el bueno heredará a sus hijos. El bueno heredará a los hijos de sus hijos. Esa es la cita que está en Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. La segunda parte del texto lo he dejado, lo he omitido por ahora, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Piense por un momento en eso, el bueno. Y el bueno puede tener estas características, es de principios, es justo, es ejemplo, es de confianza, es generoso, es fiel, es servicial. ¿Y cuántas otras cosas podemos añadir a la persona que tiene ese reconocimiento o ese carácter delante de Dios como bueno? Debemos nosotros de preguntarnos por qué somos como somos. Yo sé que hay algo que a veces nos lleva a una conformidad, y es que a mí no me importa la opinión de la gente. Yo creo que eso, para quien lo dice, porque lo dice a veces con arrogancia, con una actitud arrogante, y piensa que es válido. En la sociedad que vivimos, todo es válido, hermano. Lo que no es válido para muchos es que usted les diga soy cristiano y Cristo vive. Pero lo demás es válido. El proverbista dijo, y hallarás buena opinión delante de Dios y de los hombres. Así que creo que tiene validez lo que se piense de nosotros. Ahora, no siempre van a opinar bien de nosotros, aunque nos esforcemos en ser distintos a tantos otros, porque será siempre como una estrategia del maligno. Pero que nuestra conciencia delante de Dios esté tan tranquila de que Él sabe cómo somos y que somos personas que nos esforzamos día a día para llegar a ser como es Él. Porque esa es la meta del creyente. Hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque en aquel día le veremos y seremos semejantes a Él. Es una linda propuesta de parte del Señor. Ahora Salomón es el que expone estas palabras: el bueno heredará a los hijos de sus hijos. Y él lo está enfocando en lo que es referente a una herencia material. Sí, si yo veo todo el contexto del libro Proverbios, me voy a dar cuenta que está envuelto lo espiritual. Entonces vamos a verlo en dos enfoques, en lo material y en lo espiritual. Recuerde que lo que va a quedar es lo espiritual, sea para bien o para mal. Si damos un camino espiritual antagónico al Señor, el resultado es el infierno, separación de Dios por la eternidad. Si heredamos lo de Cristo, esto es comunión por la eternidad, gozo con Dios en su presencia. Pero la parte material, que es la que muchas veces nos absorbe, y decimos, va a ir a la iglesia. Mire, me encanta estar en la iglesia, me encantan los cultos. Lástima quien predica, pero hermano, llegamos y decimos, pero me ha salido un trabajito. Y usted sabe que si no trabajo no como. La Biblia así dice. Mire qué bíblicos somos.
Y entonces nos absorbe esta situación y dejamos lo mejor por lo inferior. El vino nuevo está a la mesa nuestra, pero insistimos en el añejo. Ahora dicen que el añejo es mejor. Bueno, a mí no me consta. Entonces hay un desenfoque por lo material. Y está bien, hermano, que trabaje, que produzca. Pero recuerde lo que dijo el mismo Salomón. No olvides que el poder de hacer las riquezas proviene de Jehová. Eso es algo que debe de estar muy en el interior de cada persona. Está bien, Dios sabe que el mundo eso no lo va a reconocer, pero no es válido que no lo reconozcan los hijos de Dios. De los hijos de Dios espera el mismo Dios reconocimiento y gratitud por lo que recibe y por las fuerzas que da para trabajar. Está bien, esforcémonos por dejar algo a nuestros hijos. Tenemos que ser diligentes, desde luego, para hacerlo. Hacendosos. Tenemos que trabajar. Y está bien, hermanos. Porque deseamos que estén bien en el presente nuestros hijos y deseamos dejar algo a nuestros hijos. Y eso nos lleva a ser responsables con nuestra familia. Si nosotros amamos a nuestra familia, seremos responsables en todo con ellos. No solamente en pensar en dejar lo material. Tenemos que dejar la herencia que es eterna con Dios. Y aquí en esta parte me acuso. Administrará adecuadamente sus ingresos. ¿Cuánto fallamos? Cuando recibimos lo del mes o cuando logramos un negocio, no va a obrar de manera egoísta. Es decir, que sus gustos no alcancen a su familia. Si usted es inclinado a algo que solamente es su placer, pero este placer no lo disfruta su casa, ese es egoísmo. Esas noches de viernes que usted departe con sus amigos, ¿es malo estar con los amigos? No, no es malo. Qué bueno que hay amistades. Pero en esa reunión no está su esposa, en esa reunión no están sus hijos. Ese solamente es un placer de su parte y ese es egoísmo. Y cuando esto sucede, se reducen los beneficios para la casa, para su familia, porque parte de lo que usted ha conquistado lo está malgastando o gastando allí. Hermanos, todos estamos envueltos y ávidos de gastos en este mundo extremadamente consumista. Y así estamos, hermano. Parece que puede estar envuelto en egoísmo porque es mi placer. O puede ser que estamos transfiriendo mi placer y llevándolos a este placer, pero puede ser que sea muy pronto. Y eso está ocurriendo. No estoy para exonerarme. En los días de Isaías, el pueblo fue llamado a reflexionar en relación a sus gastos con las siguientes palabras. Isaías 55, versículo 2. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida.
Estos son temas muy delicados y nos alcanza y no cubre a todo, ¿verdad? Y eso es así. Entonces, el bendecir ha de ser una propuesta que alcance a nuestros hijos y a nuestros nietos. El bueno heredará a los hijos de sus hijos. Se dice en este caso que la aspiración del padre es que su hijo reciba herencia y que alcance a los nietos. Pero no está garantizado si nuestros hijos no entienden y lo que hacen es malgastar y despilfarrar lo que su padre le ha dejado o le da como herencia. Entonces, el anhelo del abuelo que alcance al nieto no se asegura por la conducta del hijo, que no sabe valorar el esfuerzo del que ahora, por ser viejo, no merece contemplación. Yo creo que los viejos merecemos contemplación. Más si saben que nos hemos esforzado en hacer lo mejor. Entonces, si hay esa proyección de bendecir a los hijos y a los nietos, recuerde, el bueno heredará a los hijos de sus hijos. Esto va más allá, sí, de lo que es el dinero. El dinero sirve para comprar. Y el padre desea lo mejor para sus hijos. Pero si nuestro enfoque nada más es material, finanzas, escuche lo que dijo Jesús. Antes, el de la parábola. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí ya entramos en otro elemento. Nosotros podemos pensar en dejar y en dar a nuestros hijos. Y es bueno. Pero no nos olvidemos de nuestra economía en el cielo, en el Señor. Porque no tenemos interés en los asuntos que necesita nuestro dinero en la operatividad de la obra de Dios. Piense en heredar a sus hijos, pero muestre también el valor de la generosidad, de la liberalidad y de la obediencia financiera en el contexto de este reino al que pertenecemos. El Estado necesita sus impuestos, nuestros impuestos. Y yo sé que ninguno ve la deducción del impuesto con alegría. No hay ni uno tan solo. Pero nos han dicho que si queremos carreteras buenas y hospitales y esto que todos tenemos que pagar, contribuir con nuestros impuestos. Un error de los creyentes es ver que el sistema financiero de la iglesia no es ley. Estamos equivocados. La gracia es mayor que la ley. El ser agradecido es mejor que la ley. El reconocer que lo que recibimos proviene de Dios es mejor que la imposición. Y si hay iglesia hasta el día de hoy, es por esa gente buena, fiel, reconociendo a Dios en todo su hacer.
Así que el generoso debe demostrarlo en su casa como herencia. Siembre lo mejor de la mano del Señor y usted estará garantizado y garantizará a su descendencia. Los orígenes nuestros y de Mary. Su madre fue muy fiel, su abuelo sirviendo a Dios. Pero ellos no tuvieron riqueza. Pasaron por muchas necesidades. Y por eso se puede decir de que Dios defraudó. No. Cuando la herencia espiritual es genuina y auténtica, tarde o temprano se mostrará en lo material. Y Mary y yo decimos a Dios a esta hora, gracias porque no nos falta nada en nuestra casa hoy. Está funcionando la herencia espiritual. Lo demás se terminó. Pero fuimos enseñados y estamos enseñando a darle prioridad a lo espiritual, a ahondar en lo espiritual, a transitar por las sendas de Dios. Y cuando esto pasa, Dios se encarga del mañana. Lo que usted y yo le dejemos materialmente a nuestros hijos, de alguna manera u otra se terminará. Pero podrá garantizarse eso poco o mucho si está la herencia espiritual. ¿Por qué? Porque sabrá gobernar sus asuntos financieros sin mezclarse con las barrabasadas del mundo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El bueno heredará a los hijos de sus hijos. Yo estoy conmigo mismo impresionado por eso. En mis oraciones le digo a Dios, dame la mejor conducta. Te he fallado en mi casa, pero dame una oportunidad nueva y fresca para decir primeramente a mi casa y después a ustedes qué es lo mejor que hay que hacer. Oh, gloria a Dios. Sabe que por este libro que se llama la Biblia, usted sabe lo mejor que debe de hacer. Hermanos, enseñen los principios bíblicos sobre las finanzas a sus hijos y encabécelo usted con el ejemplo. No vea usted que se le está despojando de su dinero, que con tanto sudor y esfuerzo. No, hermano. Nadie estará dando más de lo que ha recibido. Y lo ha recibido del que nos da lo mejor, que es la vida. Y nos ha coronado con perdón y salvación. Si lo cree, dele palmas al Señor. Ahora, vea usted la diferencia del malo y el bueno. Inicialmente presentarles el caso de Timoteo. En la segunda carta, o primera del apóstol Pablo a Timoteo, le dice así: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieran llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Pablo, reconociendo el valor de la herencia espiritual en la vida de Timoteo, dice acá, tu abuela Loida y tu madre Eunice.
El padre no está mencionado y es digno de indagar por qué no está mencionado. Era un buen hombre, posiblemente. Inteligente, posiblemente. Era griego. Hay dos posiciones: de nacimiento o por educación. Cualquiera que sean las dos cosas, pero la identidad es la que era griego. Pero su esposa, Eunice, y su suegra tenían el temor de Dios. Y al niño lo dirigieron, lo condujeron en esto. Cuando Pablo llegó, el niño estaba ávido de oír a Pablo, de oír los asuntos espirituales. Y queridos hermanos, el niño se animó a irse con Pablo a la misión. Y después lo vemos ya en los altares. A Timoteo, por la influencia y la herencia de su abuela y de su mamá, aunque su padre no tenía influencia en esto posible. ¿No sería entonces, estimada mamá, la única en la casa que se esté esforzando por la herencia espiritual de su hijo y su esposo es indiferente? Pero eso que no claudique, hermana, por favor. Si no le acompaña a su esposo, no claudique. Continúe con la misión en la vida de sus hijos. Y Dios le premiará, Dios le recompensará. Lo ideal es que papá y mamá, ¿verdad? Es lo ideal, pero bien. Ahora, allá por los años 1700 en los Estados Unidos, se estudia a partir de esa fecha y se buscan a personajes de influencia en la familia. El primer caso es de un hombre llamado Jonathan Edwards. Su abuelo era el pastor de la iglesia, una iglesia hermosa. Y el hijo o el nieto estaba muy próximo, muy cerca. Y él llegó a ser el pastor cuando el abuelo falleció. Se contabilizaron 729 descendientes. Ponga ahí si tiene los... Vea usted el registro que encontraron. 400 cristianos de renombre. 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, 32 jueces estatales, 85 autores de libros clásicos, 66 médicos, 80 oficiales políticos, 3 gobernantes estatales, 3 senadores, un vicepresidente de los Estados Unidos. El predicador, el loco, el que estaba contrarrestando las fuerzas espirituales de su tiempo. Y algo extraordinario sucedía con este, que no había empezado a predicar y la gente ya estaba llorando, compungida, arrepintiéndose. Cosas extraordinarias. Esto es lo que equivale: el bueno heredará a los hijos de sus hijos. Yo creo que si nos toca escoger, aunque no conoce el segundo ejemplo, pero desde ya quisiéramos algo así. Que nuestros hijos y nuestros nietos sean ilustres, ocupen espacios extraordinarios en la sociedad, sean buenos empresarios, buenos profesionales. Pamela,
tercer lugar en ese ejercicio. Felicidades. Yo sé que nos quedamos cortitos y decimos, Señor, pero eso es para otras ligas, pastor. Primero no era salvadoreño, no era guanaco, era de ascendencia inglesa. Ah, bueno, si de eso se trata, mi segundo nieto tiene sangre inglesa. Mi segundo nieto tiene sangre italiana. Mi segundo nieto tiene sangre norteamericana. Y tiene sangre, la mejor, salvadoreña. No se trata de sus orígenes o del lugar de su nacimiento. Se trata de su vida comprometida con el que está sentado en su trono alto y sublime. Allí reside el secreto. No importa dónde hayamos nacido. Su historia puede ser hoy mismo diferente. Marquemos territorio y digamos a partir de hoy mi vida es diferente porque estoy comprometido con el que está allá en los cielos y es el que produce toda buena dádiva en mi hacer. Jonathan Edwards. Pero un ejemplo de una herencia licenciosa sin Dios, un ateo, Max Yuck. Dice el narrador que se casó él y su hermano con 2 hermanas. Era el primer problema. Ellos no fueron cristianos, rechazaron la enseñanza de la Biblia. Más bien, ellos optaron vivir egoístamente y escoger su propio camino. Dentro de las 5 generaciones descendientes de ellos, sumaron 1026 personas, incluyendo a las mujeres, dice ahí. 300 murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura. 140 de ellos fueron encarcelados en un promedio de 13 años cada uno. 190 mujeres de su descendencia fueron prostitutas. Alrededor de 100 de los descendientes de estos 2 hermanos fueron alcohólicos. Según los datos del estado de Nueva York, y esto para el año 1900, ellos gastaron 1.200.000 en toda esta clase de vida que ellos tuvieron. Un ateo versus un temeroso de Dios. Hermanos, sé que el mundo de una y otra forma está marcando nuestro destino. Abramos los ojos. Volvámonos con fervor a la Biblia. No lo vea como el libro anticuado. Decía hermano Miguelito en una reunión que tuvimos, que la Iglesia Católica, y lo diré con libertad, encabezado por el Papa, han dicho que la Iglesia necesita un nuevo libro, una nueva Biblia, porque la Biblia actual ya no funciona. El salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. Pero que no se acomode esto a mi vida es el problema. No busque que la iglesia se acomode a su vida. Estoy preparando un mensaje que se va a llamar una iglesia a mi gusto, a mi estilo. Queridos hermanos, ya está dicho cómo es la iglesia. Y no estoy hablando de estructura, ni estoy hablando de hábito y costumbre, estoy hablando de reverencia y de fidelidad a Dios. Entonces, estoy conmocionado. El bueno heredará a los hijos de sus hijos. La visión
del escritor es: hijo va a ser bendecido, mi nieto va a ser bendecido. Que la seguridad esté en que mi hijo heredará a mi nieto. De lo que herede de papá, heredará a su nieto o a su hijo. Y ahora viene el hijo que es padre y toma el lugar de su padre y dice: a mi hijo y a mi nieto. Y esa es la fórmula de Dios. Intentémoslo, hermano, de ser buenos. Amemos al Señor. Corrijamos nuestra conducta. Gritemos menos en la casa. Ofendamos menos. No maltratemos más. Es que usted siempre agacha la cabeza. Si conviene, agachémosla, hermano. Pero ¿quién manda ahí? Hermano, no importa quién mande. Lo importante es que estemos bien y que Dios se sienta cómodo en nuestra casa y que se tome un cafecito con nosotros y que se deleite con nosotros como familia. Finalizo. Si entre nosotros hay alguien que quiere ser bueno, practicarlo, que ya se cansó de ser como es y quiere ser efectivo y productivo delante de Dios, o más, si no ha aceptado a Cristo. Porque ahí comienza todo, reconociendo que somos pecadores y que Jesús nos perdona. Yo le voy a pedir que se ponga de pie si quiere aceptar a Cristo hoy para comenzar una nueva vida y garantizar a su esposa y a sus hijos un mejor espacio y lugar. Póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar por usted un momento. Si hubiera alguien. Oh padres, que estamos aquí y que sabemos que las cosas no están funcionando como debe. Una cosa es acostumbrarme y otra cosa es estar en el derecho, según Dios. ¿Cuántos años nos toca o tenemos por delante? Ninguno sabe. Así que cambiemos la historia y este es un buen día para pedir eso al Señor. ¿Se quiere poner de pie? Estos son los gestos de fe que mostramos, hermanos. Boris sabe cuánto yo los amo. Me refiero a él porque él es el que está aquí, ¿verdad? Pero el amor que tenemos para nuestros hijos y no nos hemos portado adecuadamente. En algún momento hemos pedido perdón a ellos. Lo que queremos es no que sigan nuestros pasos, que sean los pasos del Señor. Creo que eso es lo que todos deseamos. Levante sus manos y bendiga a sus hijos, por favor. Bendíganos. Llámelos por su nombre. Y si tiene nietos, bendiga a sus nietos. Y si tiene bisnietos, bendiga a sus bisnietos. Pidamos perdón a Dios si no hemos sido lo mejor para ellos. Que el Señor tenga misericordia de nuestras casas. Que este día marquemos un día después. Preocupémonos por su bienestar y Dios, que lo sabe, nos acompañará. Y preocupémonos por su eternidad. Y Dios lo sabe y nos ayudará. Padre bueno,
Como pastor, levanto mis manos y bendigo a las familias que aquí están. Las bendigo. Lo bendigo como esposo. La bendigo como esposa. Los bendigo como hijos. Los bendigo. Los bendigo. Y hago uso de la bendición de Deuteronomio 28, versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.